La noche antes de mi boda, escuché a mi prometido riéndose con sus amigos diciendo: ella es solo una opción temporal hasta que llegue alguien mejor. A la mañana siguiente, mientras él esperaba en el altar, entré, pero no para casarme con él. En su lugar, tenía una sorpresa que lo hizo caer de rodillas. Nunca planeé convertirme en la novia que puso a su prometido de rodillas, no en matrimonio, sino en una devastación absoluta. Pero la vida tiene una forma divertida de reescribir tu historia cuando menos te lo esperas. La noche antes de mi boda, el destino me entregó una verdad que nunca pedí, y hoy devolvería el favor. Antes de empezar, quiero tomar un momento para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si están disfrutando estas historias de empoderamiento, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a construir esta increíble comunidad. Sumerjámonos. Alejandro Torres y yo habíamos estado juntos durante 3 años. Él era todo lo que creía querer: exitoso, encantador y de una familia respetada. Su madre, Elena, se había convertido casi en mi propia madre, llenando el vacío dejado por el fallecimiento de mis padres. Su hermana, Clara, era la mejor amiga que nunca tuve. Todo era perfecto, o eso creía yo. La despedida de soltero fue en el Gran Hotel, justo al final de la calle de nuestro ático. Yo no había planeado ir allí esa noche, pero había olvidado darle a Alejandro los gemelos de su abuelo, una petición especial de Elena para la ceremonia. El personal del hotel me conocía bien. Alejandro y yo habíamos organizado numerosos eventos de caridad allí. Me dirigieron al salón privado sin preguntar. Fue entonces cuando lo escuché. La risa inconfundible de Alejandro, seguida de palabras que destrozarían mi mundo. Vamos, hombre, no puedes hablar en serio sobre sentar la cabeza con Isabel. La voz de su mejor amigo, Javier, se coló por la puerta parcialmente abierta. ¿Por qué no? Ella es perfecta en el papel, respondió Alejandro, sus palabras ligeramente arrastradas. Su fondo fiduciario ayudará a expandir Torres Empresas y sus conexiones son invaluables. Además, ella está completamente dedicada a mí. Estallaron las risas, pero fueron sus siguientes palabras las que me helaron la sangre. Ella es solo temporal, de todos modos, hasta que llegue alguien mejor, alguien más adecuado para el largo plazo. Me quedé allí agarrando la caja de terciopelo que contenía los gemelos mientras mi mundo entero se desmoronaba. 3 años de recuerdos pasaron ante mis ojos, pero ahora estaban contaminados con una nueva perspectiva. Las llamadas de negocios nocturnas, las cancelaciones inesperadas, las formas sutiles en que manipulaba mis decisiones, todo tenía sentido. Pero no lloré. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí. Regresé a casa y abrí mi computadora portátil. Como socia de negocios de Alejandro, tenía acceso a todo: correos electrónicos, registros financieros, información de clientes. 4 horas después, tenía suficiente evidencia para destruir no solo su corazón, sino todo su mundo cuidadosamente construido. La mañana de la boda llegó con una serenidad inquietante. Mis manos no temblaron mientras me aplicaba el maquillaje, un marcado contraste con la emoción temblorosa que había imaginado sentir en este día. La evidencia que había reunido yacía oculta en un sobrecolor crema guardado a salvo en mi suite nupcial. Elena irrumpió en la habitación, sus ojos brillando con orgullo maternal. Isabel, cariño, las flores acaban de llegar y están absolutamente perfectas. Sostuvo mi ramo de peonías blancas y rosas ruborizadas, sin saber que pronto se convertiría en un arma en lugar de un símbolo de amor. Mientras mis damas de honor revoloteaban a mi alrededor como elegantes mariposas con sus vestidos color champán, capté el reflejo de Clara en el espejo. La hermana de Alejandro estaba detrás de mí, ajustando mi velo con tanta ternura que mi determinación casi flaqueó. Casi.
No puedo creer que mi hermano haya tenido tanta suerte, susurró Clara apretándome los hombros. Le vas a robar el aliento. Si tan solo supieras cuán cierta es esa frase, pensé, manteniendo mi sonrisa practicada. La siguiente hora pasó en un borrón de laca, lápiz labial, retoques y brindis con champán. No pude obligarme a beber. Cada ping de mi teléfono hacía que mi corazón se acelerara, no por los nervios previos a la boda, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Mi investigador privado había prometido confirmaciones finales para el mediodía. A las 11:43 de la mañana llegó el mensaje de texto. Evidencia adicional asegurada. El reportero está en posición. Me excusé al baño, el teléfono aferrado en mis manos temblorosas. Las capturas de pantalla confirmaron todo: las cuentas offshore de Alejandro, los fondos desviados de la empresa, y lo más condenatorio, correos electrónicos a su amante discutiendo sus planes posteriores a la luna de miel. La misma amante que, irónicamente, se sentaba en la junta directiva de su empresa. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Isabel, la coordinadora dice que tenemos 30 minutos, llamó Clara. Ya casi termino, respondí, mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Me miré por última vez en el espejo del baño. La mujer que me miraba no era la misma persona que había pasado la mañana de ayer escribiendo sus votos con lágrimas de alegría. Esta mujer llevaba su vestido de novia como armadura, su lápiz labial rojo como pintura de guerra. Cuando salí, Elena me apartó. Quiero que tengas esto, dijo, abrochando un delicado collar de perlas alrededor de mi cuello. Ha estado en la familia Torres por generaciones. La abuela de Alejandro lo usó el día de su boda. Las perlas se sintieron como hielo contra mi piel, otra reliquia familiar que se convertiría en parte del daño colateral de este día. Gracias, Elena, susurré, abrazándola fuertemente. Quiero que recuerdes que pase lo que pase hoy, ha sido más una madre para mí de lo que jamás pude haber esperado. Me miró con curiosidad, pero antes de que pudiera responder, apareció la organizadora de bodas, con el auricular puesto y el portapapeles listo. ¿Listos todos? Los invitados están sentados y el novio está en el altar. Mis damas de honor se alinearon, su emoción palpable. Clara besó mi mejilla antes de tomar su lugar al frente de la línea. Esperé hasta que todas se hubieran ido antes de recuperar el sobre de su escondite y deslizarlo en un bolsillo discreto cosido en mi vestido. Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de ellas, dejándome sola en el vestíbulo. Su hogar era bastante pequeño, y me sorprendía que 5 personas de 3 generaciones vivieran allí. Sin embargo, desde ese día, mi suegra y mi cuñada creyeron erróneamente que provenía de una familia adinerada y empezaron a pedir apoyo económico. Cuando me negué, comenzaron a solicitar ayuda a través de mi marido, así que a regañadientes empecé a prestarles pequeñas cantidades a través de él. Aunque Ryan parecía apenado, prestaba dinero con demasiada facilidad, lo que me preocupaba sobre si lo recuperaríamos. El trabajo de Ryan no iba bien y su salario fue disminuyendo gradualmente. Su sueldo base era bajo, y como dependía mucho de las comisiones, su bajo rendimiento lo puso en una situación difícil. Sin embargo, como nuestro hogar dependía principalmente de mis ingresos, no nos afectó mucho. Recientemente comenzó la construcción de un nuevo edificio de apartamentos junto al nuestro, así que bromeé con mi marido. Una vez que terminen el nuevo edificio, puede que éste quede a la sombra, quizá deberíamos pensar en mudarnos. Ryan no pareció tomárselo en serio, pero en realidad hablé con un agente inmobiliario. El agente sugirió considerar nuestro hogar actual, pero también recomendó comprar una propiedad atractiva para inversión. La nueva propiedad era una casa unifamiliar con 5 habitaciones, sin barreras arquitectónicas y ideal para personas mayores o familias numerosas. De repente recordé lo que mi suegra y mi cuñada habían mencionado en su casa. Sin embargo, la casa no solo era espaciosa sino también lujosa,
y el precio era acorde. Como la casa de mis suegros estaba a nombre de mi suegro, no había razón para vender el terreno o la vivienda para comprar la nueva. Vender la casa de mis suegros no generaría mucho dinero, mientras que alquilar sería asequible para ellos. Por desgracia, no podía imaginarles viviendo en una residencia de lujo. Teniendo los fondos, decidí comprar esta propiedad y alquilarla. Una inversión inmobiliaria requería una cantidad considerable de papeleo. Accidentalmente dejé los documentos de la nueva casa en el salón. Desafortunadamente, mi marido los encontró y parece que los llevó a casa de sus padres. Al ver los materiales, mi suegra y mi cuñada creyeron equivocadamente que la casa era perfecta para ellas. En el peor momento posible, mientras yo estaba fuera, el agente inmobiliario visitó y comenzó a explicarle la casa de 5 habitaciones a mi marido. Su esposa es realmente increíble por comprar una casa nueva a tan joven edad. Al oír esto, mi marido lo relacionó con los planes de mudanza que yo había mencionado anteriormente y entendió completamente mal, pensando que nos mudaríamos a la nueva casa. Es cierto que la construcción de al lado bloquearía parte de la luz, pero no tenía intención inmediata de mudarme. Parece que mi marido malinterpretó que estaba planeando mudarnos en secreto a la casa de 5 habitaciones. A partir de ese día, el comportamiento de mi marido hacia mí cambió y se volvió más pegajoso que antes. Nuestro matrimonio había sido de no interferencia, lo que yo encontraba muy cómodo. Habíamos acordado compartir las tareas domésticas, pero mi marido a menudo las evitaba debido a su trabajo, dejando la carga a mí. Sin embargo, de repente empezó a preparar comidas activamente y a encargarse de las tareas del hogar de buena gana. Empecé a sentir que algo no iba bien. Él se reía y explicaba su cambio de conducta. Solo estoy compensando todas las veces que me escaqueé. Su sonrisa me resultó un poco sospechosa, pero el cambio no se limitó a las tareas domésticas. Al cabo de un tiempo, mi marido anunció de repente que había dejado su trabajo. Sentía que las ventas no eran lo mío, así que voy a buscar otra cosa. Estoy un poco cansado, así que me tomaré un descanso corto primero. Dado que había estado trabajando hasta tarde todos los días y recibiendo reprimendas de su jefe, probablemente estaba agotado, y como teníamos suficiente colchón financiero, no me preocupaba que no encontrase pronto otro empleo. Sin embargo, no había señales de que mi marido estuviera buscando trabajo activamente. Solo pasaba el tiempo sin hacer nada. Preocupada, le pregunté, ¿por qué no empiezas a buscar trabajo? Parece que ya te has recuperado física y mentalmente, ¿no? Normalmente tranquilo, mi marido se enfureció de repente. Estoy buscando trabajo por internet. Aún no me he recuperado del agotamiento mental, gritó. Dado lo intangible de la recuperación emocional y su inusual enfado, pensé que sería mejor dejarle descansar un poco más. Luego, de forma inusualmente alegre, mi marido, que normalmente no hacía nada en casa, se me acercó con una propuesta. Estoy pensando en no buscar trabajo, sino ganarme la vida invirtiendo. Fait, ¿podrías prestarme algo de dinero para empezar? Pensé que estaba bromeando, pero me mostró su teléfono con confianza. Operaciones de divisas. Puedo empezar con una pequeña cantidad de dinero, así que préstame un poco, por favor. La pantalla de su teléfono estaba llena de comentarios de personas que habían tenido éxito con el trading de divisas, así que parecía creer que él también podría lograrlo. Respondí con incredulidad. Esas personas simplemente tuvieron suerte. Si todo el mundo pudiera ganar dinero tan fácilmente, nadie trabajaría. Sin embargo, convencido de su inminente éxito, mi marido insistió, tendré éxito, te lo prometo. Solo préstame un poco. Considerando su inexperiencia en trading de divisas y la escasa probabilidad de éxito, además de que aún no habíamos recuperado el dinero prestado a mi suegra y cuñada, no podía justificar prestarle dinero sin perspectivas de devolución. A regañadientes, parece que empezó a operar con su pequeña indemnización, pero no me informó de los resultados. Presumió de haber obtenido ganancias el primer día, pero después de una semana dejó de decir nada. Preocupada porque hubiese perdido todo su dinero, le pregunté al respecto y explotó de ira.
¿Por qué debería informarte de nada si tú no quieres aportar dinero?, gritó y se encerró en su habitación. El hombre con el que me casé había cambiado, y empecé a sentir que seguir viviendo juntos sería difícil. Mi suegra y cuñada pedían dinero constantemente a través de él, y si me negaba, venían a nuestro piso y montaban un escándalo. Recientemente, con mi marido desempleado, se unía a ellas para gritarme que les prestara dinero. Considerando el alboroto que causaban en la entrada, molestando a los vecinos, acabé prestándoles una pequeña cantidad, pero cuando pedí el reembolso, mi suegra respondió airada: «Por una cantidad tan pequeña no debería afectarte, ¿verdad? Que no era más tacaña eres. No te preocupes, Ryan te lo devolverá». Ver a mi marido, ahora desempleado, cargando con esa responsabilidad por culpa de su madre y su hermana me enfureció aún más. Además, con mi marido ahora exigiéndome dinero. Sentí que era necesario tomar medidas serias aquel día. Mientras mi marido estaba en casa de sus padres, fui a inspeccionar la nueva casa de 5 habitaciones que había comprado, junto con el agente inmobiliario. Ya había inquilinos viviendo allí. Mientras hablaba con el agente fuera, aparecieron mi marido y su familia, cada uno cargando con maletas de viaje. Pensé que iban de viaje en secreto, pero no entendía por qué estaban allí. El agente inmobiliario preguntó a mi marido: «¿Traen equipaje tan grande solo para una visita?». También pregunté a su familia: «¿Van a algún sitio de viaje?». Mi marido se rió y respondió: «¿De qué hablas? Hemos venido a mudarnos». Mi suegra, sonriendo amablemente, continuó: «Es una casa de 5 habitaciones, ¿verdad? Pues viviremos juntos. Comprar una casa tan maravillosa y ocultárnoslo, realmente eres diferente, viniendo de una familia rica». Confundida, el agente inmobiliario se apresuró a explicarme. Le dije a su marido que vendríamos hoy a ver esta casa, pero no fui informado de que vendría toda la familia. Tomando las palabras del agente, mi marido se rió y respondió: «Fait no me dijo nada, así que le pregunté al agente inmobiliario: «Estabas ocultando el nuevo sitio para sorprendernos a todos, ¿verdad?». Mi suegra, sin poder ocultar su alegría, continuó: «Estoy tan feliz de pensar que podremos despedirnos de esa casa vieja». Cada vez más desconcertada, vi cómo la familia de mi marido intentaba entrar en la nueva casa y rápidamente intervine diciendo: «Sí, compré esta casa, pero hay otra gente viviendo aquí». Justo entonces, los inquilinos que se habían mudado recientemente aparecieron en la entrada y estrecharon la mano del agente inmobiliario confirmando su residencia. Al ver esto, toda la familia de mis suegros comenzó a quejarse de mí. La sonrisa de mi suegra desapareció y gritó con una expresión aterradora: «¿No se suponía que íbamos a vivir todos en esta casa? ¿Por qué hay otra gente viviendo aquí?». Mi cuñada lanzó su equipaje al suelo mientras gritaba: «Oí que era una casa de 5 habitaciones, así que pensé que íbamos a vivir todos juntos». Mi suegro no pudo ocultar su enfado y alzó la voz: «Ya hemos vendido nuestra casa vieja, no tenemos a dónde volver. ¿Qué vamos a hacer ahora?». Yo estaba simplemente confundida por su enfado, así que pregunté a mi marido qué estaba pasando. «¿Les mentiste a todos? ¿Qué es esto?». Parecía que mi marido entendía la situación, se quedó paralizado con el rostro pálido y empezó a hablarme con voz temblorosa: «¿De verdad pensé que nos mudaríamos a esta casa? ¿La compraste para alquilarla a otra gente?». El agente inmobiliario también comenzó a explicarse en voz baja, con aire de disculpa: «Ya le había informado a su marido sobre esta propiedad. ¿Ha habido algún malentendido?». Respondí con una sonrisa forzada, culpando al malentendido de mi marido. Una vez que mis suegros supieron la verdad, comenzaron a culpar inmediatamente a mi marido. Primero mi suegra se enfureció y levantó la voz: «¿Por qué no compruebas bien las cosas? Siempre igual». Mi cuñada dijo con expresión exasperada: «Todo esto es culpa de Ryan, debería hacerse responsable». Mi suegro también miró a mi marido, presa del pánico, y preguntó: «¿Dónde se supone que vamos a vivir ahora?». Mientras mi marido era incapaz de responder, toda la familia de mis suegros empezó a armar un escándalo, así que le dije al agente inmobiliario: «Por favor,
encuéntreles una casa y también búsqueme un nuevo lugar a mí. Un apartamento de una sola habitación para vivir sola estará bien. Al oír mis palabras, mi marido corrió hacia mí visiblemente enfadado. ¿Qué quieres decir con vivir sola? ¿Y yo qué? Respondí con calma. Deberías vivir con tu familia. Además, por favor, devuelve el dinero que pediste prestado para tu madre y tu hermana. Te enviaré los papeles del divorcio más tarde, así que avísame de tu nueva dirección cuando lo tengas resuelto. Dejando a mis suegros aferrados al agente inmobiliario, regresé a mi apartamento. Más tarde, mi divorcio con Ryan se formalizó, pero su madre y los demás no mostraron intención de devolver el dinero prestado. Finalmente decidí proceder legalmente a través de un abogado para exigir el reembolso. Siempre que prestaba dinero a la familia de Ryan, aunque fueran pequeñas cantidades, me aseguraba de que firmaran un pagaré. Reunieron dinero de familiares e incluso de prestamistas peligrosos hasta pagar finalmente la cantidad total. La familia de Ryan alquiló una casa pequeña y empezó una nueva vida, pero su padre ya se había jubilado y Ryan aún no encontraba trabajo. Su hogar se mantenía únicamente con los ingresos del hermano de Ryan. Luchando por mantener a una familia de 6 bajo graves dificultades económicas, estaban tan apurados que pidieron dinero a gente peligrosa, y oí rumores de cobradores de deudas visitándolos. Además, tenían problemas para pagar los muebles nuevos que habían comprado para su casa, mientras Ryan seguía sin encontrar empleo. Mientras tanto, tras mudarme a un apartamento soleado, empecé a disfrutar de una vida cómoda de nuevo. Desde que me separé de Ryan, he vuelto a menudo al restaurante de comida rápida por la noche, donde puedo relajarme de verdad. Ocasionalmente conozco a gente nueva, pero ahora me tomo el tiempo para conocer bien a las personas y trato de evitar actuar solo por impulso. ¿Estás satisfecha con tu vida, plebeya? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy preocupada por ti. Habían pasado 3 días desde que mi marido y mis suegros desaparecieron de repente. Recibí una llamada de mi suegra. Cuando regresé del servicio conmemorativo de mi familia, encontré mi casa vacía, excepto por mis pertenencias. Se habían mudado en secreto. He oído que te estás ganando la vida con trabajos a tiempo parcial, ¿no? ¿Mi marido te dijo eso? Sí, me pregunto por qué se casó contigo. Mi hijo acaba de convertirse en ejecutivo. Con estas palabras, toda la verdad se hizo evidente. Mi marido había mentido a sus padres. Le había resultado difícil soportar las diferencias económicas entre nosotros y me pidió que mantuviera su salario en secreto ante sus padres. Se sintió como una traición. ¿Por quién creía el que guardaba yo ese secreto? Oh, no tienes ni idea. ¿Qué quieres decir? Suena como una excusa. No era una excusa. En realidad, era mi marido quien trabajaba a tiempo parcial, y yo era la que servía como ejecutiva. Nuestra vida se había mantenido gracias a mis ingresos como ejecutiva. Por cierto, si deseas vivir con nosotros, ¿estarías dispuesta a asumir los gastos de manutención? Si es así, te dejaré vivir con nosotros. ¿Estás hablando en serio ahora? Sí, hablo en serio. Solo tienes que prometer pagar los gastos de vida y, a cambio, te daré nuestra dirección. Nunca había considerado vivir con ellos, así que decidí plantarme. Me niego. En realidad, es mi marido quien ha estado trabajando a tiempo parcial. Lo he soportado hasta ahora, pero he decidido divorciarme. Deja de bromear. ¿Te has vuelto loca? Mi suegra se rió a carcajadas al teléfono. Pronto descubrirás quién tiene razón. ¿Por qué no lo compruebas con mi hijo? Eres una nuera muy desagradable. Pensé en ayudarte, pero he cambiado de opinión. En realidad lo prefiero así, respondí. Mi suegra replicó airadamente y colgó. 10 minutos después, recibí una llamada de mi marido, probablemente bombardeado con preguntas de su madre. Por supuesto, la ignoré e incluso bloqueé su número. Ahora debía de estar en pánico.
Decidí disfrutar de mi libertad a partir de ese momento. Como resultado, mi marido y su familia afrontarían dificultades. Me llamo Jenny. Trabajo como ejecutiva en la empresa que dejó mi difunto padre. Tengo 2 hermanos, cada uno ocupa los cargos de presidente y vicepresidente. Originalmente tenía otro trabajo. En esa época conocí a mi futuro marido, Nick. Nos conocimos en una fiesta a la que me invitó una amiga. ¿A qué te dedicas, Jenny? Oh, solo soy una oficinista. ¿Y tú, Nick? Trabajo en marketing. ¿Marketing? Lo admiro, ya que no se me da bien conversar. Ah, sí. Mirando atrás, Nick ya tenía tendencia a exagerar las cosas. En aquel momento creí que realmente trabajaba en marketing. La conversación fue tan agradable que decidimos intercambiar contactos. Salíamos regularmente y la sensación de comodidad que teníamos juntos acabó llevándonos al matrimonio. Creo que es hora de que te presente a mis padres. Sí, cuanto antes mejor. ¿Qué tal el próximo domingo? Perfecto. Según Nick, sus padres me recibirían calurosamente. Sin embargo, la recepción en casa de sus padres fue completamente distinta de lo que esperaba, especialmente el trato frío de mi suegra. Jenny, trabajas en una oficina, ¿verdad? Sí, así es, pero ¿y cuánto ganas exactamente? Cuando me hizo esta pregunta, reflexioné profundamente sobre el significado detrás de ella. ¿Cuánto? Pregunté de vuelta. Eres tan despistada. Está claro que te pregunto por tu salario, respondió mi suegra con una ligera irritación. Por este intercambio, la intención detrás de la pregunta quedó suficientemente clara. Lo que realmente quería saber era por qué mi suegra estaba tan interesada en mi situación económica. Su pregunta transmitía un claro desprecio hacia mí. En esos momentos deseé de corazón que mi marido me defendiera de alguna manera. Sin embargo, se sentó en silencio, como si no sintiera nada. Incluso una palabra en mi defensa habría sido de agradecer, pero permaneció callado. No hablemos así, los problemas de dinero se resolverán con el tiempo, intervino mi suegro tratando de calmar la situación. Pero mi suegra replicó, esas cosas deben aclararse desde el principio. Mis suegros continuaron discutiendo acaloradamente delante de mí, ignorando mi presencia. Sentada allí, me preguntaba cómo debía interpretar aquella situación y lo que me estaban mostrando, casi perdiendo de vista el propósito original de mi visita. Finalmente, mi suegra accedió de algún modo a la opinión de mi suegro y la situación se calmó al fin. De camino a casa le pregunté a mi marido, ¿por qué no dijiste nada allí? ¿A qué te refieres?, respondió sorprendido. No me vengas con eso. ¿Por qué te quedaste callado? Insistí más. Mi marido parecía no entender en absoluto de qué estaba hablando. Suspiré involuntariamente ante su falta de reacción, abrumada por una seria ansiedad sobre si podríamos seguir funcionando bien como pareja. Lo siento, simplemente me pongo nervioso delante de mis padres, dijo. Su expresión estaba llena de una tristeza infantil, como si le hubieran regañado. Ante esa expresión, sentí que seguir presionando era de algún modo incorrecto. Finalmente registramos nuestro matrimonio unos días después y oficialmente nos convertimos en marido y mujer. Después de eso apenas tuvimos contacto con mis suegros y vivimos días tranquilos. Tengo algo importante que decirte la próxima vez que vengas a casa, me llamó inesperadamente mi hermano un día. Está bien, pero ¿de qué se trata? Es un poco difícil de hablar por teléfono. ¿De verdad? Vale, iré pronto a casa. Me encontré volviendo al hogar familiar después de mucho tiempo. Mi madre y mis hermanos vivían juntos allí. Ya estoy en casa. Te estábamos esperando. Perdona por hacerte venir tan deprisa, pero ¿podrías sentarte? Sí, claro. Sentándome frente a mis hermanos, sentí una atmósfera tensa en el aire. Incapaz de soportarlo,
pregunté a mi hermano. Entonces, ¿qué es eso tan importante de lo que querías hablar? Como sabes, hemos seguido con el negocio de padre. Sí, lo sé. Así que nos gustaría que te incorporaras como ejecutiva en la empresa. ¿Qué? ¿Por qué de repente? Mi hermano menor empezó a explicar. Siempre has tenido talento para juzgar el carácter de las personas. Espera, ¿desde cuándo? Recientemente alguien en quien confiábamos se fugó con nuestro dinero. ¿De verdad? La persona que se llevó el dinero era un conocido de la época en que padre aún vivía. Solía ocupar un puesto ejecutivo, así que ha quedado un cargo libre. Me resultaba difícil aceptar la propuesta tan de golpe. No puedo darte una respuesta ahora mismo. Entonces mi madre también intervino. Jenny, sé que es difícil para ti, pero podrías ayudarnos. Mamá, ¿te encuentras bien? Mi madre había estado delicada de salud durante el último año, pasando la mayor parte del tiempo descansando. Hoy me siento bien, así que no te preocupes. ¿Realmente vas a rechazar el puesto de ejecutiva? Es todo tan repentino. Déjame pensarlo. Ese día salí de la casa familiar sin dar una respuesta clara, preocupada por cómo responder a la petición de mi madre. Al volver a casa, hablé del asunto con mi marido. ¿De verdad? Eso es fantástico. Deberías aceptarlo sin dudar. Estaba sorprendentemente entusiasmado. ¿De verdad lo crees? Después de todo, podría significar un salario mejor que el que tienes ahora, ¿verdad? No entraron en detalles. Apoyé plenamente la propuesta de mi cuñado. Había una razón específica detrás del ferviente apoyo de mi marido. Una semana después de hablar de esto con él, recibí una llamada urgente. Por favor, vuelve a casa rápidamente. ¿Qué ha pasado? Es mamá. Al recibir la noticia, salí corriendo del trabajo y me dirigí a la casa familiar. Cuando llegué, ya había mucha gente reunida allí. En el centro de todos, mi madre yacía en silencio. Por favor, dime que esto es un sueño. No estaba preparada para aquel giro repentino de los acontecimientos. Fue algo totalmente inesperado. Según mi hermano mayor, cuando fueron a verla por la mañana ya estaba muerta. No tuve el valor de mirar el rostro de mi madre directamente. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí paralizada. Jenny, ¿dónde está Nick? Aún no le he llamado, lo haré ahora mismo. Pero mi marido no respondió al teléfono en absoluto. Al final, lo único que pude hacer fue dejar un mensaje en el contestador. Unas 2 horas después, mi marido llegó. Perdón por llegar tarde, estaba ocupado. Más que tristeza, sentí ira ante su actitud. ¿Cómo puedes reírte? Mamá ha fallecido. No lo decía en ese sentido. Da igual, cállate, te estás preocupando demasiado. Hasta que todo terminó, mi marido no comprendió la gravedad de la situación. Mientras estábamos ocupados atendiendo a los numerosos visitantes, se hizo de noche sin que nos diéramos cuenta. Justo cuando me hundía en el sofá agotada, mi marido hizo un comentario increíble con una sonrisa en la cara. Sacó el tema de la división de la herencia. ¿Qué pasa con la herencia? ¿Vas a recibir algo? No puedo responder algo así tan de repente. Pero tu padre dirigía una empresa, ¿verdad? Debe de haber una cantidad considerable que esperar. Basta, es increíble hablar de eso ahora. Pero es una conversación importante. Si solo vas a hablar de dinero, no me importa si te vas. Vale, de acuerdo, lo entiendo. Con esas palabras, Nick salió de la casa. No podía comprender por qué era tan insistente con el tema de la herencia. Poco después vino mi hermano mayor. ¿Ha pasado algo? Nada importante. Debe de ser duro para ti. Nunca pensé que discutiríamos sobre herencias o asuntos de la empresa en un momento así. Normalmente no se hablaría de tales cosas.
Además, cuando vosotros me propusisteis unirme a la empresa, mi marido mostró un entusiasmo inusual. Puede que haya algún motivo oculto detrás de su obsesión con el dinero. Podrías tener razón. No pude evitar preguntarme por qué actuaba de forma tan obstinada. Después de que mis hermanos me aseguraran que no debía preocuparme por mi madre, me preparé inmediatamente para volver a casa. Intenté contactar con mi marido antes de irme, pero no respondió en absoluto. Como resultado, decidí llamar a casa de sus padres. Jenny, he oído por Nick lo ocurrido. Siento mucho lo de tu madre. ¿Has oído algo más? Sí, según Nick, estás intentando resolver el asunto de la herencia por tu cuenta. Eso no es cierto. De hecho, tales conversaciones no han tenido lugar en absoluto. ¿De verdad? ¿Estás ocultando algo? Parecía que mis palabras no llegaban. De todos modos, ahora no es momento para esas discusiones. ¡Qué insolente! Lo tomaré como un cumplido. Finalmente, mi suegra no pudo soportarlo más y terminó la llamada. Parecía furiosa. Sin embargo, para mí era un asunto trivial. Regresé a casa, pero mi marido no volvió ese día. Regresó al día siguiente. ¿Dónde estuviste ayer? ¿Importa? Supongo que no. Nuestra relación se había enfriado claramente. Durante la semana siguiente apenas hubo conversación significativa entre nosotros. Mis hermanos se ocuparon de los arreglos del funeral de nuestra madre. Incluso después del funeral, no vi a mi marido ni a sus padres visitarnos en ningún momento. Durante este tiempo tomé una decisión importante. He decidido trabajar en la empresa que dirigís vosotros. ¿Estás segura? Puedes reconsiderarlo. La última vez nos apresuramos y no escuchamos del todo tu opinión. Gracias, pero ya lo he decidido. Está bien. Con esa decisión, empecé una nueva carrera en la empresa de mis hermanos. Dudé si informar a mi marido sobre esta decisión, pero considerando que sería más problemático si lo descubría después, decidí ser sincera. Voy a estar ocupada como ejecutiva a partir de ahora. De verdad, trabaja duro por mí también. Por supuesto, ese es el plan. Y así dejé mi empleo anterior y me entregué al negocio con mis hermanos. Cada día en el nuevo trabajo era duro y agotador, pero también gratificante. Medio año después, mi marido dijo inesperadamente: «He dejado mi trabajo». ¿Por qué harías eso? Bueno, el trabajo anterior no era adecuado para mí. Pero trabajabas en marketing, ¿no? Marketing, no, trabajaba en una fábrica. ¿Qué? Me quedé asombrada por la revelación de mi marido. Todo ese tiempo había creído que trabajaba en marketing, lo que significaba que me había estado mintiendo sobre su trabajo desde que nos conocimos. Así que me has estado engañando todo este tiempo. ¿Engañando? ¿De qué hablas? Si lo has olvidado, da igual. ¿Qué demonios estás diciendo? Eso era exactamente lo que yo quería saber. Arrepentirme de mi matrimonio en ese momento era inútil. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora? Estás desempleado, ¿verdad? Te tengo a ti, ¿no? Eres ejecutiva y con un ingreso considerable, ¿no? En ese momento por fin lo comprendí todo. Probablemente pensaba que trabajar era una tontería ahora que me tenía a mí. Así que lo que buscabas era mi dinero. No hables como si hubiera hecho algo malo. Pero es mejor mantener en secreto lo de que eres ejecutiva ante mis padres. Eso es cierto. Y he decidido empezar a enviar dinero a mis padres todos los meses a partir del próximo mes. Me gustaría que te encargases de eso. Espera un momento, no he oído nada de esto. Acabo de decidirlo ahora. De hecho, sería problemático si mis padres se enteraran. Sin embargo, no podía simplemente aceptarlo tal cual. Pero también sería problemático si ellos descubren que estás desempleado,
¿verdad? Así que tendrás que trabajar al menos lo mínimo. ¿De qué estás hablando? Es un trato para mantener seguros los secretos de ambos. Eso debería tranquilizarte. Sí, tiene sentido. Entonces está decidido. De acuerdo, no puedo preocupar a mis padres, así que por favor. Con una sensación de derrota, Nick bajó la cabeza. Yo no tenía intención de continuar viviendo bajo esas circunstancias. Después de eso, Nick comenzó a trabajar a tiempo parcial según mis indicaciones. Sin embargo, el salario que ganaba era extremadamente bajo, sus horas de trabajo no llenaban ni un día y vivía tan libre como en su época de estudiante. Peor aún, gastaba el dinero que ganaba en juegos de azar como el póker y las tragaperras. Deberías salir a veces, no puedes estar siempre en casa. No hay problema, ¿verdad? Déjame ser libre. Poco a poco, Nick parecía haber olvidado incluso la promesa de mantener nuestros secretos. A partir de ahí, su comportamiento se volvió cada vez más insoportable. A pesar de trabajar a tiempo parcial, empezó a llegar tarde a casa y a salir más frecuentemente. Últimamente llegas tarde a casa. ¿Pasa algo? Oh, me han pedido hacer horas extras en el trabajo. Pero no elegiste un trabajo sin horas extras. Esa era la idea, pero parece que la situación ha cambiado. Entonces, ¿por qué sales más durante tus días libres? Pensé que debía hacer algo de ejercicio al aire libre de vez en cuando. Te arreglas bastante para eso, ¿no? Seguí haciendo preguntas por curiosidad. Al principio, Nick se mostró incómodo por mi ráfaga de preguntas. ¿Cómo se supone que voy a responder cuando haces tantas preguntas seguidas? Déjame en paz. No creo que esté preguntando nada tan difícil. Me estás menospreciando porque eres ejecutiva. ¿Qué? ¿Cómo hemos llegado a ese tema? Si quieres burlarte de mí, adelante. Espera, ¿a dónde vas? Déjame en paz. Con eso, Nick salió de casa. ¿Por qué es tan egocéntrico? Al final no regresó hasta la mañana siguiente. Cuando volvió, se fue directamente a dormir sin decir una palabra. Como era hora de ir al trabajo, salí de casa. Al llegar a la empresa, mi hermano mayor se acercó a mí. ¿Qué pasa con esa cara? Ah, muchas cosas. ¿Tiene que ver con tu marido? Sí, algo así. Explícate. Mi segundo hermano también se unió y todos nos sentamos a hablar de los acontecimientos recientes. No puedo creer que haya soportado esa situación tanto tiempo. Yo me habría divorciado en una semana. Lo sé, no está bien continuar así. ¿Hay algo que te preocupe? Solo un poco. Mis dudas e inquietudes sobre el comportamiento de mi marido crecían. También deseaba profundamente que volviera a ser el hombre que era antes de casarnos. Por eso no podía ser fría con él, pero pronto me di cuenta de que ese pensamiento indulgente era un error. Sería mejor hacer algo al respecto pronto. Sí, definitivamente. Mi sugerencia es que debe de haber una razón detrás de ese comportamiento. Deberíamos investigar eso. Gracias, lo haré. Siguiendo el consejo de mi hermano, decidí investigar las actividades de Nick. No tenía idea de lo que hacía durante las horas de trabajo. Con la ayuda de mi segundo hermano me preparé para instalar pequeñas cámaras. Ten cuidado, si te pillan, se acabó. Elige bien los lugares. Entendido, te agradezco mucho esto. Podrás revisar las grabaciones desde tu teléfono en cualquier momento. Perfecto, no soy buena con la tecnología, así que esto me ayuda mucho. Mientras Nick estaba fuera, instalé cámaras en el salón, el dormitorio y otras áreas. Ansiosa por el contenido de las grabaciones, no podía dormir por la noche, cuando inesperadamente recibí una llamada de mi suegra. Jenny, ¿has dejado tu trabajo? No, no lo he dejado. Ah, ¿no?
Oí de Nick que sí. No, sigo trabajando. Bueno, a mí me da igual, pero deberías estarle agradecida a Nick. Espera un momento, por favor. Me sentí furiosa por la información incorrecta que se le había transmitido a mi suegra. Nick volvió a casa sonriente, sin saber nada. He ganado a lo grande en el casino hoy. Toma, esto es un regalo para ti. ¿Qué es esto? Un regalo. Me entregó varios premios. Sin embargo, tales cosas no significaban nada para mí. He recibido una llamada de tu madre antes. ¿Por qué pensaba que había dejado mi trabajo? ¿De mi madre? ¿Qué dijo? ¿Por qué hiciste que pareciera que había dejado mi trabajo? Ah, eso, bueno, y dijo que debería estarte agradecida. No digas cosas innecesarias a partir de ahora, ¿de acuerdo? Tendré cuidado. Si algo así vuelve a pasar, sabes lo que ocurrirá, ¿verdad? Lo entiendo, así que deja de amenazarme así. Depende de lo que hagas después. El comportamiento de Nick se calmó temporalmente. Empezó a tomarse su trabajo en serio y la frecuencia de sus salidas disminuyó notablemente. Durante ese tiempo tuve que regresar a mi ciudad natal. Voy a volver a casa por un tiempo. Planeo regresar en 2 días. Entendido, pásalo bien. No voy por diversión, no es un viaje de ocio. Bueno, no seas tan seria, ya es hora de que te vayas. De acuerdo, dejo este lugar en tus manos entonces. Parecía extrañamente complacido por mi partida. Sin embargo, mi mente estaba centrada en el primer aniversario del fallecimiento de mi madre. Al llegar a casa, mis hermanos me recibieron cálidamente. Gracias por venir. Por supuesto, he venido porque es el primer aniversario de mamá. Ya veo, pero ¿qué pasa con el tema de la cámara? ¿La cámara? No me digas que olvidaste la cámara de alta resolución que preparé. Se suponía que era para vigilar a tu marido. Oh, tienes razón, no puedo creer que lo olvidara. Bueno, han pasado muchas cosas y lo olvidé por completo. Con los asuntos diarios del trabajo y los problemas con mi suegra, había olvidado completamente las cámaras de vigilancia. Lo revisaré cuando vuelva a casa. No puedes verlo desde tu teléfono. Es verdad. Siguiendo su sugerencia, utilicé mi teléfono para revisar las grabaciones anteriores. En la pantalla aparecía mi marido preparándose para salir. Hacía aproximadamente una semana. Ya veo. ¿Descubriste algo? Sí, está bastante claro. ¿Puedes mostrárnoslo? Les enseñé a mis hermanos las grabaciones captadas por la cámara. En el vídeo se oía claramente la voz de mi marido arreglando una cita con alguien por teléfono y susurrando palabras de amor. Era una prueba innegable de infidelidad. Esto es una prueba sólida. Definitivamente, evidencia de engaño. Sintiéndome completamente irrespetada, una oleada de emociones me invadió más allá de la ira. ¡Qué hombre tan patético! No puedo creer que incluso tú hayas juzgado mal a tu marido. Miré a mi hermano mayor con furia. No me mires así, solo bromeaba. Tras el primer aniversario del fallecimiento de mi madre, regresé apresuradamente a casa. Intenté contactar con mi marido, pero no hubo respuesta. Al llegar, la escena que me recibió fue increíble. Todo, excepto mis pertenencias, había sido llevado. También intenté contactar con mis suegros, pero no hubo respuesta de su parte. Lo único que quedaba era la cámara que había instalado. Revisé inmediatamente las grabaciones. En ellas aparecían mi marido y mis suegros hablando, y su conversación se escuchaba claramente. Esto debería ser suficiente. Me pregunto cómo reaccionará cuando vuelva. Vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Sí, vámonos. Al escuchar esas conversaciones me di cuenta de que había un plan mucho más grande en marcha, llena de ansiedad.
Me dirigí a la casa de mis suegros, que estaba a unos 40 minutos en tren. Enfrentar la realidad de que la casa de mis suegros era ahora un terreno en venta me obligó a afrontar la situación de frente. Mientras estaba allí, un vecino se me acercó. Si estás buscando a la familia que vivía ahí, se mudaron hace unos días. ¿Sabe a dónde fueron? No estoy seguro, pero estaban bastante contentos, diciendo que vivirían con su talentoso hijo. Le agradezco la información, gracias. Desde ese momento resolví vengarme. Al regresar a casa intenté idear un plan, pero encontrar su paradero y establecer contacto resultó difícil. 3 días después de la desaparición de mi marido y mis suegros, recibí una llamada inesperada de mi suegra. ¿Estás satisfecha con tu vida, plebeya? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy preocupada por ti. De repente recibí una llamada de mi suegra preocupada. Te estás ganando la vida con trabajos a tiempo parcial, ¿verdad? Te lo dijo mi marido. Sí, me pregunto por qué se casó contigo. Mi hijo acaba de convertirse en ejecutivo. Con esas palabras, toda la verdad se hizo evidente. Mi marido había mentido a sus padres. Había luchado con las diferencias económicas que teníamos y me había pedido que mantuviera su salario en secreto ante sus padres. Me sentí traicionada. ¿Por quién creía que guardaba yo ese secreto? No tienes ni idea. ¿De qué hablas? Me suena a excusa. ¿De verdad crees que todo lo que dicen y que es correcto? Está mal confiar en mi propio hijo. En realidad, era mi marido quien trabajaba a tiempo parcial y yo era la que servía como ejecutiva. Nuestra vida había sido sostenida por mis ingresos como ejecutiva. Por cierto, si deseas vivir con nosotros, ¿estarías dispuesta a asumir los gastos de manutención? Si es así, te dejaré vivir con nosotros. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Sí, hablo en serio. Solo tienes que prometer pagar los gastos de vida y, a cambio, te daré nuestra dirección. Nunca había considerado vivir con ellos, así que decidí contraatacar. Me niego. En realidad es mi marido quien ha estado trabajando a tiempo parcial. Lo he soportado hasta ahora, pero he decidido divorciarme. Deja de bromear. ¿Te has vuelto loca? Mi suegra se rió a carcajadas por teléfono. Pronto descubrirás quién tiene razón. ¿Por qué no lo compruebas con mi hijo? Eres una nuera muy desagradable. Pensé en ayudarte, pero he cambiado de opinión. De hecho, lo prefiero así. Mi suegra replicó airadamente y colgó. Poco después recibí una llamada de mi marido, probablemente bombardeado con preguntas por parte de su madre. Por supuesto, lo ignoré e incluso bloqueé su número. Decidí disfrutar de mi libertad a partir de ahora, lo que sin duda pondría a mi marido y a su familia en una situación difícil. Al día siguiente resolví mudarme. Incluso si ellos me visitaban, ya no estaría allí. Era justo devolver el trato que había recibido. Tras discutir la situación con mis 2 hermanos, nos dirigimos inmediatamente a una agencia inmobiliaria local. Busqué un nuevo lugar donde vivir lo antes posible. Tenemos una propiedad disponible para mudanza inmediata, pero el alquiler es algo alto, dijo el agente. Está bien, tomaré esa propiedad. Entendido, procedamos con el papeleo. Completé el contrato ese mismo día y contacté con una empresa de mudanzas. Por suerte, solo mis pertenencias debían trasladarse, así que la reubicación fue rápida. En mi nuevo hogar me sentí inmediatamente relajada. No me había dado cuenta de lo cómodo que podía ser vivir sola. Aproximadamente 2 semanas después noté muchas llamadas perdidas de mi suegra en mi teléfono. Habiendo bloqueado ya a mi marido, cualquier contacto tendría que venir de ella. A pesar de sentirme molesta, decidí contestar. Sin embargo, no era mi suegra al otro lado. ¿Dónde estás? No puedo entrar en la casa. ¿No te dije que me había mudado?
¿Te mudaste? ¿Por qué? Tú empezaste, yo solo hice lo mismo. Espera un momento, ¿qué pasa con nuestra vida a partir de ahora? Todo empezó con tus mentiras, eso no es asunto mío. Eso es, además, tengo la intención de que nos separemos. Enviaré los papeles del divorcio por correo, así que podrías darme tu dirección. Nick empezó a reír. Ya veo, así que no sabes nuestra dirección, ¿eh? Entonces el divorcio es imposible, ¿verdad? Al darme cuenta de su táctica, comprendí, sin embargo, que no soy de las que se rinden fácilmente. Es cierto, no sé la dirección, pero no voy a rendirme por eso. Un poco de investigación lo resolverá. Espera, ¿no sería extraño que tú y yo nos separásemos? ¿Qué tiene de extraño eso? Simplemente dile la verdad a tu madre y acláralo. De acuerdo, hablaré con ella correctamente. No puedo confiar en tus palabras. Adiós. Tras terminar la llamada, fui inmediatamente a un abogado que me había recomendado mi hermano mayor, un asesor legal de nuestra empresa. Expliqué la situación con todo detalle, incluyendo las grabaciones y todo lo que había llevado hasta este punto, y aceptaron encantados llevar el caso. Comenzaron a organizar el procedimiento de divorcio de inmediato. Unos días después dejé un mensaje de voz para mi suegra. Una semana más tarde Nick y sus padres aparecieron en el lugar acordado. Seamos breves, ya que nos has hecho venir hasta aquí. Por supuesto, ese era el plan. Contratando a un abogado, ¿eh? ¡Qué desesperada debes estar! Mi suegra se rió, pero el rostro de Nick se había puesto pálido. De hecho, aún no había contado toda la verdad a sus padres. Esta situación jugaba a mi favor. La conversación se dirigió rápidamente al tema principal. Primero, basándome en la infidelidad de Nick, exigí el divorcio y una compensación. ¿De qué estás hablando? Por favor, mira esto. Presenté las grabaciones. Esta es la prueba. ¿Tienes alguna objeción? Nick guardó silencio. Nick, ¿qué es todo esto? Explícate. Bueno, en realidad esto no es lo único. Luego presenté los documentos relacionados con la reclamación de indemnización. Los documentos detallaban los gastos de manutención impagados, la falta de cooperación en las tareas domésticas, el suministro de información falsa a sus padres y el daño emocional que me había causado. ¿Qué es esto? Todo esto son mentiras. ¿No es demasiado duro? Incluso mi suegro, que había estado dudando un rato, finalmente rompió su silencio. A decir verdad, no me interesaba mucho la opinión de mi suegro, pero si iba a haber una confrontación, no me contendría. Si insisten, entonces miren esto. Presenté mi tarjeta de visita a los padres de Nick. ¿Qué es esto? Déjame verla bien. Se quedaron absortos mirando la tarjeta, en la que figuraban mi nombre y mi cargo. Esta es la realidad, la verdad que Nick ha estado ocultando todo este tiempo. Y el trabajo a tiempo parcial. Eso fue cosa de Nick. En realidad he sido yo quien ha sostenido nuestro hogar, mientras él despilfarraba sus ingresos en el juego. Al oír esto, la ira de los padres de Nick se volvió hacia él. Así que toda la manutención ha sido cubierta por ella, ¿es cierto? Sí, yo lo he estado manteniendo. Nick, ¿qué significa esto? Estábamos equivocados. Ya es tarde para eso. ¿Por qué hiciste esto? Es verdaderamente vergonzoso. Solo quería no preocuparos. La situación se envolvió en una atmósfera que parecía a punto de convertirse en una discusión familiar. Era un problema familiar que parecía imposible de resolver. ¿Podrían llevar sus disputas familiares a otro sitio? No tengo el lujo de ocuparme de esto. Ante eso, mis suegros cambiaron de actitud y mostraron una postura de disculpa. Jenny, por favor, perdónanos. La verdad es que somos víctimas también.
Mi esposa tiene razón, no es que te hayamos odiado nunca, Jenny. Aunque lo digáis, mis sentimientos no cambiarán. Las disculpas en ese punto resultaban patéticas. Al mirar a Nick, lo vi cabizbajo, incapaz de hablar. De todos modos, puedes firmar esto para mí. Quiero terminar con esta situación rápidamente. No tienes derecho a negarte. Entendido. Nick firmó los papeles del divorcio con lágrimas en los ojos. Tras comprobar la firma, abandoné el lugar. Adiós. Mientras me marchaba, podía oír las discusiones entre Nick y sus padres resonando fuera. Lo que les esperaba era incierto, pero una vida estable sería difícil para ellos. Su vida había sido sostenible solo gracias a mi apoyo. ¡Qué familia tan necia! Más tarde presenté los papeles de divorcio a través de mi representante legal. Finalmente era libre. Se ha formalizado el divorcio. Sí, ya lo has oído, fue rápido. Bueno, es el asesor legal de la empresa. Aún así, esto debería aliviar la carga. Ahora puedes centrarte en tu trabajo, dijo mi hermano mayor. Pero según mi hermano menor, estaba bastante preocupado por mí. Parece que mi hermano mayor también lo estaba, a su manera. Oí sobre la situación actual de mi exmarido a través del abogado. Como era de esperar, la amante de Nick, al enterarse de la verdad, también desapareció. Por supuesto, no terminó ahí. Recibí un adecuado pago de despedida en forma de indemnización. Más tarde, mi suegra me contactó. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo, si no te importa. Solo podía haber una cosa que deseara en esta situación. Necesitáis dinero, ¿verdad? No podemos seguir así. Todo fue culpa de Nick. No, 3 adultos deberían ser capaces de arreglárselas de algún modo. Ni siquiera después de todo esto nos vas a ayudar. No hay razón para que os ayude, merecéis ser infelices. Eso es exactamente lo que me gustaría decirte a ti. Adiós. Actualmente he oído que mis suegros viven juntos en la pobreza, porque dependían completamente de Nick para sus gastos, mientras que en realidad el apoyo económico venía de mí. Ahora disfruto de una vida libre de cualquier atadura. El trabajo va bien y mis días son plenos. Hoy, bajo un cielo despejado, comienzo un nuevo día.